Buenos días, soldados del canal, hoy les traigo un video que va a explotar el canal, un video que no vas a olvidar, ni vos, ni nadie. ¿Están listos? Porque, esto no es un gameplay más, es una historia que me acabo de enterar. Todo comenzó una noche cualquiera. Estaba en mi casa, solo, con los auriculares puestos, viendo teorías raras en YouTube. Pasé de creepypastas a conspiraciones, y luego a un video con una miniatura que me llamó la atención. Los pitufos eran demonios. La verdadera historia prohibida que censuraron. Pensé que era un chiste. Pero apenas le di play, el tono cambió. No había música, no había edición. Solo una voz antigua, cascada, como si hablara desde el más allá. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. Los pitufos están en todas partes. Y su historia, fue borrada de la Biblia. Al principio me reí. Pero esa voz empezó a relatar algo que me dejó helado. Una historia que no estaba en ninguna enciclopedia ni documental infantil. Contó que, hace siglos, existía un pequeño pueblo apartado entre los bosques de Europa Central. Nadie sabía exactamente su ubicación, porque los que intentaban encontrarlo, desaparecían. En ese pueblo, se hablaba de unas criaturas azules, diminutas, con gorros blancos, que se aparecían de noche cerca de las iglesias, los cementerios, y sobre todo, de los niños. Eran llamados los azules del pecado. No hablaban. Solo susurraban en un idioma antiguo, que al traducirlo significaba una cosa: el pacto está hecho. Entre esas tierras vivía un hombre. Nadie lo conocía por su nombre real, solo lo llamaban Gargamel. Pero no era ningún brujo como decían los dibujitos. Era un cura viejo, con la mirada destruida por el horror, y que vivía solo en una iglesia abandonada del siglo XIII, consumido por un solo objetivo: eliminar a los pitufos. Los aldeanos decían que estaba loco. Que se le habían muerto los hijos y que por eso veía duendes azules por todas partes. Pero lo que nadie sabía, es que esos hijos jamás murieron. Desaparecieron una noche mientras dormían, y al día siguiente, la almohada de cada uno tenía una gorra blanca y una sonrisa dibujada con sangre. Gargamel se encerró por años en la antigua iglesia, investigando, leyendo grimorios prohibidos y textos del Vaticano que no existen en Internet. Fue entonces cuando descubrió la verdad. Los pitufos eran manifestaciones menores de un pecado original. Entidades que se colaban en la tierra disfrazadas de ternura, para entrar en las mentes de los niños, y quedarse ahí. ¿Querés saber por qué siempre actúan en grupo? ¿Por qué son tan iguales, tan obedientes, tan inhumanos? Porque no son individuos. Son una conciencia colectiva. Un enjambre. Una solamente dividida en 100 cuerpos. Y cada vez que un niño se duerme mirando una caricatura de ellos, algo se abre. Una especie de portal. Una grieta espiritual. Y por eso Gargamel construyó una celda debajo del altar de la iglesia. Para invocar a uno. Y atraparlo. La historia contaba que logró hacerlo. Una noche de tormenta, recitó un ritual milenario, y una figura azul se arrastró entre los vitrales rotos, como si saliera del fuego. Medía menos de medio metro, pero sus ojos brillaban con un rojo satánico. No hablaba como en la serie. Gritaba. Chillaba como si su alma estuviera atrapada en un horno. Lo metió en una jaula de hierro forjado con crucifijos, y durante semanas lo observó. Le hacía preguntas. Pero la criatura solo murmuraba: papá, 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 una y otra vez. Hasta que una noche, Gargamel bajó y encontró la jaula vacía. Solo había una gorra blanca, y su Biblia, abierta en un pasaje que no existía antes. Uno que hablaba del pueblo azul del infierno, y cómo destruirlos. Ese pasaje fue arrancado por el Vaticano siglos atrás. Porque hablaba de una guerra. Un exterminio espiritual que aún no ha terminado. Desde entonces, el cura Gargamel se convirtió en un cazador de sombras. Un exorcista solitario. Y su obsesión creció tanto que construyó mapas, tablas, símbolos, trampas, todo lo que necesitaba para rastrear las apariciones de estos entes. Y acá viene lo peor: según ese video, los pitufos están volviendo. Cada cierto número de años, cuando la humanidad olvida, ellos regresan. Y esta vez, no vienen por los niños. Vienen por todos. Después de ver ese video, no pude dormir. Sentía que alguien me miraba desde la oscuridad. Pero lo peor no era eso. Al día siguiente, me metí en foros olvidados, en páginas ocultas de Internet, y encontré lo impensado: el libro del silencio azul. No estaba en ningún idioma normal. Era una mezcla entre latín, hebreo antiguo y griega. Algo que parecía reptiliano. Pero los símbolos eran reconocibles. Tenían forma de gorros blancos, ojos rojos, y figuras de niños rodeados de fuego. Según este libro prohibido, hay 7 pitufos originales. No los que aparecen en la serie, sino los verdaderos. Los que representan los 7 pecados capitales.
Cada uno tiene un nombre verdadero, y si lo pronuncias, podés atraer su esencia. Te los voy a decir. Pero no los leas en voz alta. Esto es serio. Fromel, la ira, representa al pitufo gruñón. Pero en la Biblia olvidada se lo describe como un ente que explota en rabia pura, capaz de incendiar cuerpos humanos solo con su voz. Morbiz, la gula, el pitufo glotón. En realidad, era un demonio que consumía niños mientras dormían y dejaba solo sus huesos, envueltos en dulces. Tarcel, la lujuria, camuflado como el pitufo coqueto. Su función era entrar en sueños de los humanos y manipular sus deseos hasta llevarlos a la locura. Barnot, la envidia, imitaba a todos los demás pitufos. Se hacía pasar por uno y otro, sembrando el odio entre ellos. Drobel, la pereza, no se movía. Solo miraba. Y si lo mirabas por más de 5 segundos, te paralizabas para siempre. Xarn, la avaricia, obsesionado con el oro. Usaba monedas malditas para controlar a los humanos como marionetas. Azrat, el orgullo, el líder oculto. Muchos creen que es Papá Pitufo, pero en verdad es una de las entidades más antiguas del inframundo. Su gorro rojo representa la sangre de 1000 mártires cristianos. El cura Gargamel los descubrió uno por uno. Les puso trampas, los estudió, y les tenía un miedo absoluto. En sus notas, hay una advertencia. Si los 7 se reúnen en la tierra, el cielo se cerrará. Y los niños ya no nacerán humanos. El próximo capítulo te va a helar la sangre. En uno de los diarios del cura Gargamel, había algo que me dejó helado. Un mapa. Un mapa dibujado a mano, con sangre seca, que mostraba 7 puntos marcados con símbolos pitufos, todos dentro de un mismo bosque. El bosque de Silencium, un lugar maldito, perdido en Europa, donde nadie entra y regresa cuerdo. Ahí, según los escritos, los pitufos realizaban sus rituales para mantenerse en el plano terrenal. Rituales de sangre, silencio y fuego. Uno de ellos fue grabado por accidente por un dron. El video dura solo 9 segundos, pero en él se ven pequeñas figuras azules bailando en círculo, alrededor de un espantapájaros crucificado. La descripción del ritual es terrorífica. Se reúnen en luna nueva. Cantan un himno sin palabras. Entierran un objeto robado de un humano. Luego desaparecen, dejando cenizas. Pero eso no es todo. En cada uno de estos lugares sagrados de los pitufos, Gargamel dejó una cruz de sal, un espejo, y una campana sagrada. Pero al día siguiente, las cruces aparecieron dadas vuelta, los espejos rotos, y las campanas colgaban de los árboles con piel humana como cuerda. El bosque fue clausurado. Las autoridades nunca hablaron. Pero hay algo peor, una familia desapareció allí hace 5 años. Solo quedó su carpa, y una gorra blanca. Años después de los rituales de Silencium, una familia decidió acampar allí. No sabían nada. Ni del cura, ni del libro, ni de los pitufos. Era una pareja y su hija de 10 años. Duraron 3 días. El segundo día, el padre escribió en su diario algo que después se filtró a la de Epweb. Clara dice que hay niños azules entre los árboles. Yo no veo nada. Pero escucho risas. No sé si es ella, o algo más. La tercera noche, desaparecieron. Pero sus celulares grabaron cosas que no fueron autorizadas para salir a la luz. Solo unos pocos fragmentos fueron rescatados por usuarios anónimos. Y el audio es una pesadilla. Se escucha una melodía. Como la intro de los dibujos animados. Pero lenta. Como si la tocaran en un órgano de iglesia, desafinado. Y una voz susurra. Uno más, y despertaremos. Cuando las autoridades encontraron la carpa, estaba intacta. Pero el suelo tenía huellas pequeñas, como de niños descalzos, todas en círculos. Y en el centro del campamento. Una Biblia con las páginas arrancadas. Y una figura azul, hecha con ramas, con ojos rojos pintados en sangre. Ese fue el punto final. Desde entonces, nadie volvió al bosque. Pero el canal donde vi todo esto, fue borrado. Y cuando traté de buscar el video original, YouTube me decía, este contenido ha sido eliminado por violar las normas de protección infantil. ¿Te das cuenta? Nos están ocultando algo. En lo más profundo de los textos prohibidos del cura Gargamel, hay una página sellada con cera negra. No debía abrirse, pero lo hizo. Y lo que encontró fue una profecía escrita por un monje del siglo XI. Hablaba de un ente rojo. Un líder. No era el demonio. Era su heraldo. Su emisario en forma de caricatura. Papá Pitufo. Pero su verdadero nombre era Azrat, el altísimo de los mentirosos. Según la profecía, cuando el gorro rojo aparezca en un sueño colectivo de miles de niños, el tiempo colapsará. Y el mundo será controlado por una risa azul. El gorro rojo simboliza el sacrificio. El inicio del ritual global. Cada vez que un niño se disfraza de Papá Pitufo, o lo elige como su favorito, el ritual avanza. Cada sonrisa que le das a un pitufo es una firma más para el pacto.
Y lo peor, es que la profecía termina con una frase escrita en fuego. El último en reír, será el primero en caer. Yo la verdad no me creo esto, pero me genero dudas y pues les invito a decirme en la cajita de comentarios si ustedes creen este relato. No se olviden de dejar su like y suscríbete si aún no lo estás. Si te gustó el vídeo suscríbete, deja like y activa la campanita.